Amigos oyentes, vengo hoy con una narración que en su terror lleva consigo una verdad humana incómoda. ¿Alguna vez han sentido esa sensación paralizante cuando la realidad se siente más como una pesadilla? Ese sentimiento de terror que se arrastra en la piel, ese temor primitivo que nubla la mente y pone a prueba la cordura. Imaginen entonces vivir constantemente en esa pesadilla, luchar contra la locura cada segundo de tu existencia. Y ahora, sumérgete conmigo en las profundidades de esta historia. Te llevaré en la brumosa ciudad de Veracruz, a la orilla del mar. En esta ciudad se respira una mezcla de sal, humedad y misterio. Y aquí, la protagonista de nuestra historia, Leonora, una talentosa violonchelista, trata de tocar la melodía de su vida, mientras las sombras la acosan incansablemente. Leonora siempre ha tenido un oído extraordinario, un talento que la hizo destacar en la Orquesta Sinfónica de Veracruz, pero lo que parecía un don divino se convirtió en su peor pesadilla. Comenzó a escuchar sonidos distorsionados, siniestros y espeluznantes. Susurros invisibles se entremezclaban con las notas de su violonchelo, cada vez más fuertes, más oscuros. El misterio la envolvió, sumiéndole en una existencia plagada de horrores incomprensibles. A esta historia la llamo la Sinfonía del Horror. El clímax llegó una noche durante un concierto. Mientras los compases de su música llenaban el auditorio, las sombras danzaban alrededor, transformándose en criaturas grotescas. Las voces la rodeaban, el eco de un idioma antiguo y desconocido, pero horriblemente familiar. Sintió que el mundo giraba alrededor, la música se volvía una cacofonía desgarradora y las voces alcanzaban su crescendo. Cerró los ojos y cuando los abrió, se encontró sola en un vasto mar oscuro, con los ecos de las voces aún resonando en su cabeza. De alguna manera, logró terminar el concierto, pero la herida en su mente ya estaba hecha. La realidad se había desgarrado ante ella, mostrándole un universo de terror incomprensible, y la orquesta de su vida cambió para siempre su sinfonía. Desde entonces, Leonora ya no toca para el público, sino para las voces. Cada nota es un grito desesperado, una lucha por mantener la cordura. La sinfonía de su vida se ha convertido en una sinfonía de horror y su talento en una condena. Leonora se encontraba atrapada en una pesadilla interminable. Su talento, una vez su mayor orgullo, ahora era el instrumento de su tortura. No obstante, con una valentía extraordinaria, se negó a ceder ante las sombras. Pasó los días encerrada en su antiguo estudio, donde el sonido de su violonchelo llenaba el aire con una música sombría y hermosa. Las sombras parecían escuchar, atraídas por la desolada melodía. No había diálogo entre ellas, solo el lenguaje universal de la música, un lamento que resonaba en las profundidades de su aterradora realidad. Entonces, en una noche especialmente oscura, las voces alcanzaron un clímax terrible. Las sombras se arremolinaban en un frenesí alrededor de ella, cada vez más cerca, cada vez más densas. Pero Leonora, atrapada en su trance, solo tocaba con mayor fervor, sus dedos volando sobre las cuerdas de su instrumento, su rostro una máscara de desesperación y determinación. Fue entonces cuando sucedió. En medio de la cacofonía, Leonora tocó una nota, una única nota discordante, y las sombras se detuvieron. La música cesó y un silencio absoluto cayó sobre el estudio. Entonces, las sombras comenzaron a desvanecerse, desintegrándose en el aire hasta que solo quedó la penumbra habitual de la habitación. En ese instante de quietud, Leonora cayó exhausta al suelo, su violonchelo aún en su regazo. La realidad volvía a ella, como la marea que regresa después de una tormenta violenta. El silencio era ensordecedor, un cruel recordatorio de la batalla que acababa de librar. Las semanas pasaron y Leonora se mantuvo en reclusión, aislada. Trató de ordenar los fragmentos de su cordura, de recoger los pedazos rotos de su psique, pero la carga de su experiencia se asentaba pesadamente en sus hombros. Las voces podían haberse calmado, pero la melodía de su horror seguía resonando en su mente. Una tarde lluviosa, mientras las nubes grises oscurecían el cielo de Veracruz, Leonora fue encontrada en su estudio, agotada y casi catatónica.
fue llevada a un hospital, luego a un psiquiátrico. El edificio era imponente, con paredes de un blanco descolorido y altas rejas que parecían más destinadas a mantener a los internos dentro que al mundo exterior fuera. En ese lugar, Leonora se convirtió en un eco de su antiguo ser. La vitalidad que una vez la caracterizó había desaparecido, reemplazada por una mirada vacía y distante. Sin embargo, su violonchelo nunca la abandonó. Incluso en sus peores días, siempre había un brillo en su mirada cuando lo tocaba, como si a través de la música pudiera conectar con un fragmento de la mujer que solía ser. Día tras día, los médicos trabajaban con ella, intentando desenredar los hilos de su psique destrozada. Esquizofrenia, concluyeron después de semanas de análisis y observación. Las sesiones de terapia y los medicamentos se convirtieron en la nueva sinfonía de la vida de Leonora. Sin embargo, a pesar de su estado, la música de Leonora nunca perdió su belleza. De alguna manera, incluso en medio de su tormento, encontró la fuerza para seguir tocando. Y quizás, solo quizás, la música le daba algo de paz. Como siempre, esta historia la escuché de una amiga cercana. La enfermedad mental es un tema serio que requiere comprensión y compasión, y solo a través de la empatía y el apoyo podemos esperar ayudar a aquellos que están luchando con estas condiciones. Recuerda, nunca estás solo en esta batalla. Y así, la historia de Leonora llega a su fin, al menos por ahora. A pesar de los tormentos que ha sufrido y de la batalla que aún libera, sigue en pie. Su música continúa siendo su refugio y su resistencia. Un canto de desesperación, valor y esperanza. Porque al final del día, todos llevamos nuestra propia música dentro de nosotros, nuestra propia sinfonía. Y tal vez, al igual que Leonora, podamos encontrar en ella la fuerza para resistir, para seguir adelante a pesar de todo. Espero hayan disfrutado y reflexionado con ella.